Pero tenemos una mujer que ha marcado historia en nuestro país, sí, una reconocida abogada, es doctora en Derecho Mercantil, también importante política, profesora universitaria, pero sobre todo es defensora de los derechos, de la igualdad. Me refiero a Tamara Adrián. Su primer sueldo. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Tamara Adrián. Muy buen día, Tamara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Román. Un gran saludo a ti, a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias por atender nuestra invitación. La pregunta de rigor, la pregunta de inicio de esta sección nuestra semanal, Tamara. ¿Recuerdas cuál fue? Te puedo tutear, ¿verdad, Tamara? Sí, claro, por supuesto, por Ok, supuesto. agradecido. ¿Recuerdas cuál fue tu primer sueldo, Tamara? ¿Qué hacías? Mira, cuando estaba en la universidad, una de las cosas fue que mi papá me dijo, bueno, yo te pago los estudios en LUCAP, pero tú tienes que venir a trabajar conmigo en el escritorio de abogados que él tenía y me pagaba, era en la universidad más una especie de un monto complementario que me permitía ir a la universidad y regresar, y ir al centro de Caracas en aquella época. Es decir, no era nada muy importante. En bolívares eso no tiene ningún sentido hablar en eso, pero probablemente era algo así como 60, $70 mensuales, algo así, lo cual era para aquella época realmente significativo. O sea, Ujú. se podía no solamente estar en el servicio, en el transporte público, sino también ir a un cine o ir a tomar un refresco o inclusive una bebida por ahí en la noche. Es decir, esa mesada, llamémoslo así, era más para el transporte y para algún gusto muy básico, como por ejemplo eso, un cine. Pero antes de eso, Tamara, antes de ese primer trabajo, y ya vamos a hablar, por supuesto, de lo formal, ¿alguna otra cosa que en tiempos del colegio o en aquellos primeros años de la universidad hayas hecho que pueda ser una curiosidad para nuestra audiencia? Sí, podría ser, y estaba pensando la noche que yo compraba las colecciones de los suplementos de Superman, de Batman, de Archie, todas esas cosas, y luego que los leía, entonces hacía paquetes y los revendía, para volver a comprar, por cierto. Pero eso, entonces hacía los paquetitos de colección no sé, de Archie, de Batman, de Superman o cualquiera de esas otras cosas. Para reinvertir, además, de una vena comerciante desde temprana edad, ¿no? Al menos para tener los últimos números de esas suplementos mensuales. Ahora, Tamara, la primera vez que una persona obtiene dinero producto de su esfuerzo y de tu trabajo y de su trabajo, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste tú? Ya eso fue cuando yo estaba haciendo el doctorado en París. Lo que tenía era una beca parcial de la Universidad Católica y un educrédito. Y entonces, para redondearme, hacía algo que hoy me parece un poco extraño, pero es que yo ayudaba a compañeras y compañeros a mudarse. Les alquilaba un carrito, una especie de vagoneta, y entonces ayudaba a poner todo en caja, lo metíamos por ese servicio. Y de eso me ayudaba a redondear realmente poca. A ver, ¿por cuánto tiempo pudiste hacer eso, Tamara, ese servicio? Ca- los Muchachos, estudiantes. Tamara, vamos a intentar reconectar, vamos a intentar hacer otra vez esta conexión. Estamos teniendo unos saltos importantes en ella, mientras nuestro equipo, pues bueno, hace lo propio, una llamada de nuevo a Tamara, quizás por otra vía. Muchachos, permítanme adelantar nuestra pauta publicitaria, hablándoles en este punto ya la tenemos en línea. A ver, Tamara, si mejoró la conexión. Sí, espero que esté mejor esta Sí, vez. sí. Sí, sí, eso creo. A ver, Tamara, ya que hablamos de aquel primer
trabajo, bueno, yo lo llamé mesada en el bufete de papá, luego también en los estudios, el doctorado fuera. La vocación por las leyes, ¿de dónde vino eso? De la familia, de la influencia a lo mejor de papá, esa vocación tuya por defender. Sin duda alguna, eso influyó. Mi familia ya no, en la generación que viene, no, mis hijos ninguno estudió derecho, pero desde mi bisabuelo eran abogados de padre en hijo, y de tal manera de que ahí había ese tema familiar, pero por otro lado se me va bien el derecho, porque tengo un sentido innato del concepto más básico del derecho, que es atribuir a cada quien o dar a cada quien lo que es de él y lo que tiene que tener. Entonces, ese concepto básico de derecho, sum cuique tribuere, es muy innato en mí. Yo estoy en un restaurante y me pongo a dividir la comida de tal manera de que cada quien tenga una porción equivalente o la que quiera. O lo hago de manera innata en todos los aspectos de la vida. Es decir, que se me va bien el concepto de derecho. Tamara, una vida dedicada a la defensa de los demás. ¿En algún momento de tu vida necesitaste que alguien te defendiera a ti? Sí, claro, todo el mundo necesita esas redes de apoyo y esas redes de solidaridad y de... No, de hecho es lo que hemos, porque Mm. nadie es una isla, ningún ser humano es una isla. Cada quien está en interrelación con otras y con otros, y es pensable para lograr cualquier tipo de metas. Mm. Hemos hablado mucho de derecho, pero ¿y la política? ¿Cuándo aparece la política, Tamara? La política aparece cuando entiendo el comienzo de la degradación de la democracia en Venezuela a comienzos de los años 2000, y empiezo a alertar con publicaciones sobre distintos peligros para la democracia, porque la democracia solo se concibe cuando todas y todos participan de manera igualitaria, paritaria y activa en la construcción de la democracia. Y cuando se cierran las puertas y solo algunos determinan lo que es bueno o malo para todas y todos, ahí se acaba la democracia. Empecé entonces a entender que era una responsabilidad personal, una responsabilidad indelegable el tomar la batuta. De alguna manera, aquello de que dice la Biblia que a quien se le atribuye más, se le exige más. Bueno, yo creo que de alguna manera, si tú tienes la posibilidad de analizar, y lo hacía en aquel tiempo y siempre lo he hecho, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, el paso necesario es el de llegar a tomar un rol activo en esa conducción, en esa, en esa lucha por la democracia y la libertad, que es la lucha de todas y de todos, porque solo en democracia y solo en libertad se pueden respetar los derechos humanos de todas y todos. Tamara Adrián, nuestra invitada en este primer sueldo. Voy a abrir paréntesis, pero bueno, habiendo tocado el tema político, Tamara, necesito preguntarte tu opinión con respecto a esta naciente plataforma unitaria democrática. Conversamos con su secretario, con Omar Barbosa. ¿Cuánta fe, esperanza depositas en una plataforma de esta naturaleza? Aparte de esa plataforma, te doy... Estamos lanzando no es una plataforma unitaria, es una reunión de mujeres unidas por Venezuela, en el sentido de que concebimos que solo con la participación igualitaria y paritaria de las mujeres, que constituyen el 50% de la población, se puede lograr la democracia, y que la visión de las mujeres desde el punto de vista de género, que ha sido hasta ahora olvidada,
tiene que ser tomada en cuenta y ser llevada al primer plano en cualquier tipo de discusión sobre democracia en Venezuela. Y eso es lo que estamos haciendo, es decir, no estoy criticando aquella plataforma, estoy diciendo que tiene que tener también una visión comprensiva y una visión plural. Y es lo que estamos haciendo en este momento aquí, una visión plural donde todas y todos podemos contribuir a conceptualizar, a crear esa Venezuela nueva que queremos, porque no podemos volver atrás y tenemos que ir adelante para crear esa nueva Venezuela. Tienen hoy un evento en Washington, creo. Es correcto. Este evento que está en este momento sucediendo y transmitiéndose a través de las redes, organizado en Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Derechos Humanos y más de 40 ONG en Venezuela, y acá patrocinado por The Atlantic Council, por el gobierno del Canadá y por otras organizaciones, en este caso de la sociedad civil en el mundo, que están interesadas en promover la democracia en Venezuela. Estamos conscientes, en este caso las mujeres, de que hay que dar un paso adelante, trascender lo que habíamos realizado hasta ahora, lo que habíamos dicho hasta ahora, y abrir la discusión para conceptualizar a Venezuela desde un punto de vista absolutamente plural. Y aquí estamos mujeres de todas las tendencias y de todos los partidos políticos con la finalidad de dar ese paso adelante para que la perspectiva de género, que es indispensable para tener un país digno y democrático, sea efectivamente tomada en cuenta. Claro, estamos conversando con Tamara Adrián. Tamara, cuando se dio el cambio en tu vida, cuando decides dejar a Tomás para asumir a Tamara, con quien hoy conversamos, ¿qué significó para ti? ¿Qué significó para la familia? ¿Qué significó para los amigos? Y como estamos hablando de primer sueldo, ¿tuvo un impacto en lo laboral también ese cambio? Bueno, en primer lugar, debo decir que nadie quiere ser una persona trans. Simplemente asumes un destino que no es fácil, que siempre ha sido objeto de discriminación, violencia, y que en líneas generales en América Latina la perspectiva de vida de las personas trans no pasa de los 35 años en promedio, cuando la expectativa de vida es, por supuesto, casi alrededor de los 70 años en la región, lo cual demuestra las consecuencias de esa exclusión y discriminación. Pero sí, evidentemente tendría o podría haber tenido un impacto sobre el tema laboral, pero creo que con respeto, dignidad, con trabajo y con dedicación es absolutamente posible lograr que ganarse ese espacio. Como sucede también con el tema de las mujeres, existen también techos de cristal que hay que romper, porque muchas veces es el cuento que te come sobre los límites impuestos social y culturalmente a la actividad de las mujeres o a la actividad, en este caso, de las personas trans, de tal manera de que rompiendo los techos de cristal, lo cual exige un trabajo 2, 3 o 4 veces más efectivo y más dedicado que un hombre, por ejemplo, en la misma situación, se puede lograr la ruptura de esos techos de cristal. Claro, que no tiene nada que ver con género. Esos logros vienen de la preparación, del trabajo, de la perseverancia, ¿no? Es correcto, pero el tema de género impacta de manera significativa. Hoy por hoy en el mundo y particularmente en Venezuela existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que se estima la mayor de América Latina. En Venezuela se estima que la brecha salarial formal excede del 30% en detrimento de las mujeres. Sí. Tamara, vamos llegando al final. Es Tamara Adrián que nos acompaña en este primer sueldo. Y yo quiero preguntar por esta decisión del Parlamento chileno de llamar a las mujeres personas menstruantes. ¿Y por qué lo pregunto? Porque entonces tiene que ver con cultura y tiene que ver con cultura y ley. Si una mujer es llamada hoy en Chile persona menstruante, ¿dónde cabe en ese término
una mujer como tú. ¿Me escuchas, Tamara? Sí, sí, ahora escucho, ahora Ok, qué escucho. Se bueno, perdió qué por bueno. un segundo, pero estoy siguiendo la línea de la pregunta. Retomo. Entonces, sí, en Chile, la mujer hoy es llamada o debería ser llamada, de acuerdo a la ley, repito, persona menstruante. Y yo digo, bueno, No, ¿dónde cabe en ese término una mujer como Tamara Adrián? ¿Dónde cabe una no. mujer luego de la menopausia o dónde cabe una mujer, una adolescente antes de desarrollarse? ¿Tu opinión sobre esta decisión del Parlamento chileno? Bueno, es que no tiene nada que ver con las mujeres. Eso es lo primero que hay que entender. Tiene que ver con las personas que menstruan. Es decir, es acceso a la salud menstrual, a métodos de salud menstrual, a toallas sanitarias, etcétera. Y entonces, ¿quiénes tienen el periodo? Uno, no lo tienen las mujeres premenstruales, no lo tienen las niñas, no lo tienen las mujeres que han pasado por la menopausia, no lo tienen mujeres que por razones quirúrgicas o por cualquier otra razón química no menstruan, no lo tienen las mujeres trans, no lo tienen una gran parte de las mujeres intersex, pero sí lo Ujú. tienen los hombres trans que algunos, al menos algunos de los hombres trans legalmente son hombres, pero pueden eventualmente haber mantenido los órganos femeninos. El mundo cambió. Entonces, si tú decías las mujeres menstruantes, estabas Ujú. excluyendo a los hombres trans. Si decías las mujeres únicamente, estabas excluyendo a las mujeres que no menstruan. Entonces, en esta ley particular y solo a los fines del acceso Ujú. igualitario a la Ujú. salud menstrual, se habla en este caso de mujeres menstruantes. Pero claro, quienes están anclados al pasado y no entienden que el mundo ha cambiado, usan las teorías de conspiración con la finalidad de Ya. crear estas matrices que nada tienen que ver con el objetivo de esta ley. Insisto, el objetivo de esta ley era asegurar a todas las personas que menstruan acceso a la salud menstrual. Entonces no Claro, era un tema de hablar de mujeres. En cualquier ley donde claro. eventualmente se hable del tema de género, habrá que hablar de mujeres, de todas las mujeres, en toda su diversidad, porque las mujeres también incluyen a las mujeres intersex, a las mujeres trans, en el concepto de mujer, que es el tema que, por cierto, se está planteando en este mismo momento y Ujú. de forma paralela en Brasil, para la protección de género, en este caso a todas las mujeres, y que incluyen, por supuesto, a las mujeres trans y a las mujeres intersex. Valga la aclaratoria y que agradezco mucho. Tamara, gracias por habernos acompañado el día de hoy, muy gentil. No, muchísimas gracias y quisiera simplemente recordar, porque ayer era un aniversario, a Ramoncito Pasquier. Ah, pues claro que sí. Muchísimas gracias por recordarlo y tenerlo presente. Es Tamara Adrián, profesora, abogada, doctora en Derecho, activista de derechos de la diversidad sexual. Ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en nuestro programa, en este primer sueldo. Permítame en este punto